intercambio con el medio ambiente, ¿cierto? Y el intercambio con el medio ambiente tiene dos fines, o prácticamente un fin, de aprovechar los elementos que proporciona el medio ambiente y permitir el funcionamiento del organismo, ¿cierto? Cogiendo los elementos del medio ambiente. Los elementos del medio ambiente son el sustrato energético y la obtención del gas universal para la combustión, ¿cierto? Entonces, coger los elementos nutritivos, ya le cambiamos un término, nutritivos, y el elemento gas que permite precisamente el metabolismo. Entonces somos un tubo. La parte de la luz es lo que permite precisamente el intercambio con el medio ambiente, y la parte externa del tegumento es el límite estratégico con este mismo, ¿cierto? La luz intestinal, llámese también la luz aérea, y externamente la cubierta, que es la piel. Muy bien, pero todo este sistema anatómicamente diseñado para que exista una función, tiene a su vez un sistema que controla este mismo sistema. Y este sistema que nos hace tomar decisiones o que está programado para reaccionar involuntariamente, ¿cierto? Nos permite estar en un estado de gran actividad, conectados precisamente con el medio ambiente, que se llama vigilia, y un estado de reposo donde el funcionamiento y la relación con el medio ambiente cambia y permanece solamente diseñado bajo un sistema de sustento, que es la etapa del sueño, ¿cierto? El estado de conciencia que nos dice la vigilia, y la inconsciencia, que es el sueño, ¿cierto? Todos estados normales, funcionales, fisiológicos. Este estado, este sistema de control, lo hemos denominado sistema neuronal, ¿cierto? Neuronal, sistema nervioso. Y precisamente el neuronal es el término anatómico, descriptivo, pero el término funcional lo identificamos como sistema nervioso, ¿cierto? Entonces ahí vamos a un poquito entender, identificar. Uy, caray, tanta cosa y no había. Pasando la lista y van firmando, no hagan check, no. Entonces tenemos que en nuestro funcionamiento orgánico tenemos el denominado sistema nervioso. Así por favor. ¿Quedas ahí? No creo, ¿no? Entonces, para entender la disfunción de este sistema nervioso, primero tenemos que hacer un recuerdo en qué consiste este sistema nervioso. Tratar de entender un poquito la función para entender la disfunción. Avance. Entonces, dentro de la denominación del sistema nervioso, identificamos dos zonas fundamentales. El sistema nervioso central, que conlleva lo que es el encéfalo, las meninges, los plexos coroideos, todo un sistema integrativo ubicado dentro del cráneo, y un sistema nervioso periférico, es decir, una central y un sistema que lo conecta finalmente, como decíamos. Este sistema permite la
interrelación consciente e inconsciente del organismo con el medio ambiente. Entonces tenemos el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico. Periférico lo conforman las grandes divisiones, ganglios, nervios y finalmente estas famosas terminaciones nerviosas, las secciones. Ahora, este tejido, este sistema, este tejido anatómicamente está constituido por un sistema celular único, diferenciado de todos los demás sistemas, tanto en estructura como en función, que son las células básicas llamadas neuronas y un sistema de sostén, que es la denominada glía. Y finalmente un sistema de conformación y de relación, que es un sistema entrelazado llamado sinapsis, ¿cierto? Que son anatómicamente dispuestos también de interrelación física, denominada función de sinapsis, la siguiente. La célula central, neurona. Avanza. Una foto ahí un poquito. Siempre que se llega tarde hay que entrar de la manera más disimuladamente posible, de tal manera de que no haya mayor interrupción. Soy amigo y enemigo de prohibir el ingreso de quienes van llegando, ¿cierto? Como el retiro. La consideración y calificación está de acuerdo a las circunstancias, ¿cierto? Por mí pueden ingresar hasta en el último momento. Igualmente para el examen, salvo ciertas circunstancias establecidas y que ya las han normado, por ejemplo, cuando alguien termina un examen, a partir de ahí, si es que él que ha terminado no abandona el ambiente, no debe ingresar ya nadie más, ¿cierto? Pero vuelvo a repetir, amigo y enemigo, no me gusta prohibir que ingresen, pero así mismo el que ingresa tarde tiene que hacerlo de la manera más disimulada posible, de esta manera. La estructura de la neurona. Todos sabemos que entendemos que es la estructura anatómica de cualquier célula, pero esta es especial, la siguiente. Esta neurona tiene dos situaciones, dos características. Una función que es denominada excitación, capacitación, integración, procesamiento. Estamos haciendo un recuerdo rápido de lo que es el tejido neuronal nervioso. Tiene una morfología, una forma, tamaño, número y partes de la célula. Avanza. A su vez, se diferencia por las prolongaciones que tiene la misma, y hay una estructura especial de la neurona que es el axón. Entonces el tamaño del axón también lo diferencia. Sigue. Otras características es la denominada estructura nodular, es decir, nuclear. Es multipolar, bipolar, pseudounipolar, unipolar. Se refiere a la conformación de núcleos celulares internos, la siguiente. Entonces, todas estas determinaciones para entender después cómo se puede alterar la estructura anatómica que va a representar una disfunción. Otra estructura diferente a cualquier célula del resto de la economía, la célula cardíaca, la célula muscular, la célula ósea, diferente. Avanza. Igualmente, la diferenciación de los núcleos, de las glías, sigue. En tamaño del axón, axones sumamente largos, se hablan más de metro, algunos dicen que han llegado a determinar cerca de los 2,5 metros, no sé dónde cabría esa célula, pero sin embargo las comunicaciones podrían representarlo. Y axones cortos. Adelante. Sigue. Ahora, muy bien, dentro de la denominación de las características del tejido nervioso, tenemos diferencias en cuanto a su acción. Hay células
neuronas que tienen una actividad netamente mecánica, denominada motora, y hay otra que es la de sensación, llamada sensitiva. Entonces, hay una apreciación ahí de deficiencia de la sensitiva y deficiencia de la motora, sí. Igualmente otra visualización, a ver, igual, sigue. También otro recuerdo es que el encéfalo tiene una diferenciación anatómica, una corteza y una médula, y la disposición neuronal está en ese sentido. ¿Quiénes conforman la corteza y qué parte conforma la médula? Adelante. Sigue. Bien, ahí para recordarles, la diferente afectación de la célula, de la neurona que conforma todo el sistema nervioso, va a caracterizar las diferentes patologías. Sigue. Más prolongaciones, sigue, no tiene importancia. Sigue. Un esquema de lo que constituye este famoso sistema. Un encéfalo, una comunicación llamado médula y finalmente las terminaciones nerviosas a partir de todos los pares craneales y de todos los conjuntos neuronales que salen de la médula espinal. Sí. Y cada uno de ellos, lógicamente, derivados a los diferentes órganos. Muy bien. Ahí ese pequeño recuerdo de lo que es la anatomía. Y por ejemplo, cada uno de ellos, la significación de la información que puede llegar a la parte central de los diferentes órganos de acuerdo a las terminaciones nerviosas establecidas. Muy bien, con este recuerdo nos vamos entonces al la alteración, adelante, la alteración bien, entendiendo un poquito la disposición anatómica y la estructura del tejido nervioso, tenemos que pensar que la disfunción de esto o la alteración de esta función se da por diferentes orden de patología y diferente orden de afectación. De acuerdo a la zona del sistema nervioso que se afecta, habrá también una sintomatología caracterizada de diferentes entidades nosológicas. La siguiente. Entonces, la principal función del sistema nervioso, como había dicho, es la conexión con el medio ambiente, ¿cierto? Que nos permite ese estado que habíamos hablado de vigilia, de conciencia y de inconsciencia. Entonces, nos permite detectar, analizar y transmitir la información necesaria para poder estar en esta intercomunicación con el medio ambiente, ¿cierto? Entonces, habíamos mencionado también que todo este sistema pues, no es un sistema de fácil entendimiento en base a su enorme complejidad de función, ¿cierto? Porque está inmersa en todos los sistemas del resto del cuerpo, ¿cierto? Y ahí identificamos, como habíamos dicho, un sistema nervioso central conformado por el cerebro y la médula, y un sistema nervioso periférico que está conformado por prácticamente las terminaciones nerviosas. Y esas terminaciones nerviosas, acuérdense, por eso habíamos mencionado los famosos axones, ¿cierto? Esas terminaciones nerviosas son lo que
precisamente permiten percibir la necesidad de función de todo el sistema, para que en una central encefálica se pueda decidir qué cosa es lo que necesita hacer o ejecutar una determinada función en el resto de células. La siguiente. Un poquito en el esquema: sistema nervioso central, cerebro y médula. Un diagrama para recordar. Siguiente. Muy bien. El cerebro y la médula espinal conllevan la parte central de información, pero esta central de información está conectada a los famosos denominados sentidos, ¿cierto? Que son orgánicamente los sistemas especializados que permiten precisamente obtener unidades de información, ¿cierto? Arriba, el más principal, todos son principales, pero el más objetivo en cuanto a función especializada son los ojos, ¿cierto? Los 5 sentidos conocidos, ¿cierto? Unidades neurológicas altamente especializadas. El sistema ocular es el que prácticamente nos conecta a distancia con el medio ambiente y permite al sistema decidir lo más conveniente para la función, para la fisiología del cuerpo. No, la teoría todavía. Tenemos los oídos, tenemos los órganos sensoriales, el olfato y finalmente la piel, que es objetivamente la sensación de la denominada tacto, ¿cierto? Así. Bien, aquí por ejemplo para recordar que la alteración de nuestro sistema y qué parte del estudio de la medicina son los encargados, los profesionales encargados, los elementos encargados para verificar, para diagnosticar y dar un tratamiento frente a una patología del sistema nervioso. Catalogados entonces en enfermedad neurológica, denominada de la parte clínica, en alteración neurológica que demande una alteración del tejido y una intervención llamada la cirugía, y otro aspecto que conlleva, que ya no es interviniente, sino que es de manejo, de buscar la readaptación del sistema alterado, que es el sistema de rehabilitación. Entonces, para tener idea que se nos altera el sistema nervioso y tenemos que diagnosticar o acudir adecuadamente de acuerdo al grado y tipo de afectación: neurología, neurocirugía y los profesionales de rehabilitación. La rehabilitación que conlleva la recuperación de la función dada que se ha podido alterar por diferentes causas. Entonces, todos tienen un sistema de rehabilitación. La siguiente. El concepto de daño o alteración del sistema nervioso, ¿cierto? Este sistema nervioso tiene el riesgo de ser afectado en diferentes dimensiones. Un traumatismo directo, un traumatismo que puede afectar cualquier órgano. En este caso igual el sistema nervioso puede ser alterado por un trauma, puede ser alterado por una infección, ¿cierto? Puede ser alterado por una alteración estructural de su sistema, que va en relación a la falta de calidad del sistema, ¿no? que se va instalando durante el desarrollo del organismo, denominado degeneración. O sea, cualquier órgano puede degenerarse en su estructura. Defecto estructural, es decir, la consecución natural del sistema puede venir alterado. También puede ser afectado por enfermedad tumoral. Y lógicamente, también se altera si es que no está asistido por este órgano
migrante que es el tejido sanguíneo, si no es asistido con ese nutriente, con ese oxígeno, igual puede alterar la función, ¿cierto? Y finalmente, los trastornos autoinmunes que afectan todos los sistemas del organismo. Entonces, el daño que se puede ocurrir en el sistema nervioso tiene este concepto que afecta el sistema. La siguiente. Bien, teniendo las características de daño del sistema nervioso, ya podemos identificar exactamente, ya particularizando los trastornos. El trastorno vascular, ¿no? Cuando hay problema de hemorragia, o sea, falta de oxigenación y falta de aporte sanguíneo por hemorragia, o puede ser también por isquemia, ¿cierto? Dentro de este cuadro hay el famoso TIA, ¿se acuerdan? El trastorno isquémico agudo, ¿cierto? Que tiene que ver con la alteración del calibre de los vasos por alteración, puede ser humoral, puede ser por intoxicación, etcétera, pero que son trastornos agudos y pasajeros. Las infecciones, los cuadros famosos de meningitis, o sea, todo lo que provoca una infección de todo el sistema, a la cabeza la meningitis, puede haber encefalitis, puede haber afectación viral, ¿cierto? Que afecta el sistema nervioso, por ejemplo la polio, o puede establecerse inclusive abscesos, puede haber problemas de tuberculosis también, entonces todo es el proceso de infección. Cuando hablamos de trastornos estructurales, puede que la anatomía se puede alterar y afectar la disponibilidad de la función neurológica, ¿cierto? Verbigracia, el famoso síndrome del túnel carpiano, ¿cierto? Si hay una inflamación por una parte donde atraviesa una determinada vía nerviosa, esta se va a ver afectada, o en este caso por cambio estructural de estrechamiento. Igual, cualquier estructura que puede ser afectada localmente habla de un trastorno estructural. También hay trastornos funcionales que se detectan o que afectan en sentido de que no se conecta la función neurológica, que está sincronizada, y eso puede provocar procesos de depresión, me refiero a cambios de la presión arterial, y pueden provocar trastornos, por ejemplo, de cefalea, de convulsiones como la epilepsia, de pérdida del equilibrio, etc. Habíamos hablado del proceso degenerativo. En el proceso degenerativo tenemos alteración propia de la estructura neuronal, ¿cierto? Que nos puede dar, por ejemplo, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson, etc. También podemos tener alteraciones de falta de organicidad embrional que puede provocar alteraciones congénitas, ¿cierto? Entonces, tenemos patologías igual. Sin embargo, hay otro aspecto. Nosotros, como sabemos, tenemos la parte anatómica, la parte mecánica, pero somos elementos que tenemos todo un sistema y una forma de comunicarnos unos a otros, de preferir, de decidir. Estamos hablando del aspecto psicológico. Y esta área también puede ser afectada. Estamos hablando entonces del problema de salud mental. Trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, etc. Y finalmente hay exposición a sustancias
que nos pueden alterar por intoxicación la función del sistema nervioso. La siguiente. La sintomatología es más o menos común, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta que en cada persona, a pesar de tener la misma patología, esta lo puede manifestar de forma diferente, ¿cierto? Entonces, los diferentes cuadros clínicos van a ser catalogados como lo mismo, una convulsión, por ejemplo, una parálisis, por ejemplo. Sin embargo, en cada individuo hay una particularidad. Así es. El tipo de afectación en el sistema nervioso tiene estas características, ¿cierto? Puede aparecer, por ejemplo, en cuanto al dolor denominado cefalea, puede ser de aparición brusca. Generalmente estamos hablando del sistema nervioso. Una cefalea que va cambiando también tiene que ver con el sistema nervioso. Otra característica de la afectación es la sensación de hipersensibilidad o de anestesia, que al hacer variable produce lo que llamamos hormigueo, ¿cierto? Otra característica es que se puede perder destreza o se puede perder fuerza de la musculatura, ¿cierto? Otra característica, la pérdida y la variabilidad de la visión, aparte del trastorno del sistema ocular, ¿no? De lentes, etc. Pero aún con lentes o sin lentes, este sistema puede variar. Entonces también estamos hablando de una patología del sistema nervioso. ¿Sí? ¿Qué me dice? ¿Qué pasó? Bien. Una de las funciones del sistema nervioso es la capacidad que tiene que crea en el individuo el aprendizaje. Y el aprendizaje es vital para la función y supervivencia. Y para aprender es necesario que las áreas denominadas memoria estén en perfecto funcionamiento, ¿cierto? Hablamos de memoria inmediata, mediata, tardía, que nos permite el decidir lo más conveniente, ¿cierto? Cuando esto comienza a alterarse, estamos hablando de alteración y patología del sistema nervioso. El caminar significa la exposición de un adecuado sistema de coordinación, el caminar. Entonces, el caminar de una manera alterada significa que el sistema nervioso puede estar falto de coordinación, ¿cierto? Y no solamente el caminar, sino el ejecutar cualquier maniobra, cualquier movimiento. Es decir, yo quiero levantar la silla, pero en vez de dirigir mi mano hacia la silla, la dirijo a otro lado. Entonces, una discoordinación de los movimientos. Otra característica es el tono muscular. Es un estado funcional del sistema muscular. Entonces, que es una semicontracción dinámica. Entonces, el tono muscular. Cuando ese tono muscular se debilita, hay una flacidez que no le permite la reacción al movimiento. O lo contrario, que se puede rígido, que también no permite el movimiento ni la ejecución. Entonces, estamos hablando de rigidez o debilidad muscular. Los músculos, al mantenerse en un estado de semicontracción fisiológica, nos permite mantener un estado
de movimiento adecuado, que esto puede alterarse y puede establecerse desde temblores hasta convulsiones, ¿cierto? El dolor que se puede presentar a nivel de la espalda, de la columna dorsal, puede ser síntoma de una alteración del sistema nervioso. Y finalmente, el músculo, cuando se debilita o cuando deja de funcionar, comienza un sistema de atrofia. Entonces, un músculo atrofiado es consecuencia de una alteración del sistema nervioso. El siguiente. Para reafirmar los diferentes tipos de afectación del sistema nervioso que no pueden estar en relación a la afectación de la parte central cuanto a la alteración del sistema periférico. La siguiente. Entonces tenemos las diferentes patologías catalogadas y clasificadas dentro de lo que significa la afectación del sistema nervioso. La denominada epilepsia, que significa un estado de hiperactivación de los componentes neuronales que van a reaccionar inadecuadamente al movimiento voluntario, consciente. Entonces, existe una alteración de contracción y de relajación y flexión muscular totalmente irregular que incluso llega a la inconsciencia. Entonces, el denominado epiléptico es por alteración del sistema central, de alteraciones de las áreas centrales que nos permiten estas crisis epilépticas. Entonces, en cuanto a convulsiones, tenemos la epilepsia. Sigue. Tenemos alteraciones por tumores o neoplasias. Denominados de acuerdo al área que está afectándose, los famosos astrocistomas, glioblastomas, gliomas, meningiomas. Como ustedes saben, una enfermedad tumoral es una alteración de la estructura, tanto anatómica como funcional, pero a partir de un determinado tejido. Entonces, igual existen tumores del sistema nervioso, denominamos, como hemos mencionado, igual que cualquier otra etiología cancerosa o tumoral. Acuérdense que para la enfermedad tumoral ya se ha establecido que se tiene una carga genética, es decir, todos nosotros arrastramos o tenemos en nuestro interior toda una información de alteración genética de todo nuestro organismo, que en algún momento de nuestra vida se va a hacer presente, de acuerdo a elementos que lo estimulen o lo mantengan latente, ¿cierto? Igual, por ejemplo, como el proceso diabético, ¿no? Todos a los 80 años vamos a tener alteración del metabolismo glúcido. Entonces, diríase, a los 80 años todos vamos a ser diabéticos. Sin embargo, el tipo de afectación que se puede presentar y daño al organismo es diferente. Si esa alteración se da a los 20 años, indudablemente que el daño va a ser mayor. Pero a los 80, como que el daño, estoy haciendo el ejemplo del metabolismo glúcido, va a ser diferente, ¿cierto? Para que se alteren todos los sistemas por el sistema glúcido, no va a haber tiempo suficiente. Pero sin embargo, todos hemos llegado a ese estado. Igual, la enfermedad tumoral, igual. Todos nuestros sistemas tienen un porcentaje genético que se hereda. Entonces, hay que recordar que la enfermedad tumoral tiene precisamente su carga genética. La siguiente. Cuando existe problema de celebración traumática o atraumática, es decir, el encéfalo necesita conectarse a través de la columna de la médula espinal con el resto y las terminaciones nerviosas.
pero puede haber alteraciones a nivel de la conexión de este encéfalo con la médula, el famoso tronco encefálico, ¿cierto? Pero esta alteración puede darse por un trauma directo o por una disfunción. Es decir, se pierde la conexión, el individuo está consciente, pero no puede ejecutar el movimiento o la acción de relación que quiere, ¿cierto? Entonces, el famoso síndrome de claustramiento. Sigue. Habíamos hablado de afectaciones degenerativas, ¿cierto? Afectaciones degenerativas, no a la cabeza, pero sí es característico y es conocido el caso de la esclerosis múltiple. Es decir, todo el tejido, básicamente del encéfalo, comienza a alterarse estructuralmente ya y a desaparecer el número celular, ¿cierto? Entonces, por un sistema de esclerosamiento, o sea, de eliminación celular. Entonces, grandes masas de tejido nervioso se pierden. En este caso de la esclerosis múltiple, no hay un origen específico que lo diga, que lo provoca. Simple y llanamente se comienza a presentar de acuerdo a un cuadro estadístico. Y lógicamente comienzan a alterarse las funciones. La siguiente. Igualmente, dentro de las degenerativas, Es seda, ¿no? así es, famoso es. Esclerosis lateral amiotrófica. Es otro cuadro característico también que afecta a todos por igual y generalmente mientras más grave es, mientras más temprano se presenta, ¿cierto? Hay grupos y también tiene un componente familiar. Hay grupos familiares que siempre presentan ELA de temprano. Mientras más temprano, lógicamente, se va deteriorando más rápido y el individuo va perdiendo sus cualidades. La siguiente. Aquí lo que tiene que ver con las degenerativas metabólicas. Es decir, la afectación, como hablábamos precisamente de la diabetes, la afectación que puede producir el metabolismo de los glúcidos en todo el sistema. Si la glucosa se altera, se establece un cuadro de diabetes mellitus temprano, todo el organismo se va a afectar. Dentro de ello, el sistema nervioso. Entonces podemos encontrar que la neurona es afectada estructuralmente precisamente por el problema diabético, ¿cierto? Así como todo el sistema. La diabetes afecta el riñón, los ojos y al final la médula espinal, ¿cierto? Eso es lo que se deteriora más rápidamente. Soporta el sistema cardíaco, soporta el sistema pulmonar, pero el renal y los ojos y el sistema arterial son los que se afectan. Sí, así que sí. En cuanto a lo que es infecciosas tenemos, guárdense de esto, ahí se menciona la sífilis, el VIH, pero con afectaciones mayores. Pero quien afecta más al sistema nervioso son las infecciones que producen encefalitis, meningitis, los gran cocos positivos los gran negativos y positivos que pueden atravesar por alguna razón y llegar al sistema nervioso central. Por ejemplo, el famoso triángulo de la muerte o de la vida. Triángulo de la vida, ¿cierto? Triángulo de la vida. Que por la cercanía, cualquier lesión que está en el triángulo anterior del rostro, cualquier lesión rápidamente puede alcanzar a la vía central y producir cualquier cuadro de meningitis, encefalitis. Y dentro de las enfermedades que afectan el sistema nervioso central está la tuberculosis. Acuérdense que la tuberculosis afecta también todo el sistema de la economía humana, ¿cierto? Hay tuberculosis de la piel, tuberculosis
renal, tuberculosis intestinal, tuberculosis sanguínea, ¿verdad? No, pero sí se va, pues. Pues la afectación como órgano, pero ahí se transmite, pero no afecta al glóbulo rojo, pues, ¿no? Ni al blanco. Y meningia y el absceso cerebral, tuberculosis, ¿cierto? Ósea, la tuberculosis ósea, el famoso, la vía respiratoria, lo clásico, ¿no? Lo clásico, afecta a todo el organismo, especialmente. Entonces, ¿cuál es el caso de la tuberculosis ósea? El famoso mal de Pot, ¿cierto? El mal de Pot. Entonces, no figura ahí, aquí, pero acuérdense que en latitudes como la nuestra, la principal causa de enfermedad crónica es la tuberculosis. Enfermedad aguda del sistema nervioso son las bacterianas y las virales. Las virales, el herpes, por ejemplo, puede afectar, ¿cierto? La siguiente. Hablábamos de la enfermedad mental. La enfermedad mental necesariamente tiene que ver con una patología del sistema nervioso, ¿cierto? Tanto la por alteración anatómica estructural como por la defunción o la degenerativa, ¿cierto? Todos pueden producir patología demencial. La siguiente. En cuanto a lo que es neuronal, es decir, ya del sistema nervioso periférico, ¿cierto? Puede haber neuropatías propias de una sola terminación nerviosa, como también diferentes sensibilidades o diferentes núcleos neuronales denominados polineuropatías. La neuropatía diabética significa una polineuropatía, ¿cierto? La neuralgia del trigémino sería una mononeuropatía, ¿cierto? La siguiente. Aquí un poco nuevamente, cuando es ya un daño directo, traumático. Y dentro de traumático puede ser el accidental como el accidental involuntario como el voluntario. ¿En qué casos hablamos de daño neuronal voluntario? Lógicamente la persona no se va a lesionar. No. Cuando un ataque, hay una persona que puede seccionar. No, pues cuando ven que cuando le secciona, pero ¿por qué? Pues se hace un acto voluntario. De la otra persona. Hablamos terapéutico y un procedimiento quirúrgico. Exacto, un procedimiento quirúrgico. En un determinado procedimiento quirúrgico se puede hacer seccionamiento y se habla, es un trauma, pero es un trauma terapéutico en este caso. Sí. El síndrome de Guillain-Barré, provocado por una infección bacteriana, ¿cierto? Bacteriana que permite la proliferación viral. Pero lo que lo provoca, el primer paso es una infección bacteriana, ¿cierto? Puede ser una infección bacteriana respiratoria o digestiva, ¿cierto? Y precisamente hace que se produzcan grandes poblaciones virales que afectan y comienzan a afectar como una reacción de tipo inmunológico las terminaciones nerviosas, ¿cierto? Terminaciones nerviosas. Por eso es que empieza la debilidad, no puede caminar en los pies, sigue avanzando de acuerdo a la gravedad, de acuerdo a la característica personal del sistema inmune de la persona. La siguiente. Alteraciones nerviosas. Habíamos hablado de que existen las arterias
las arterias, las arteriolas sobre todo, como elemento ejecutante de una reacción de recuperación de función o mantenimiento de función del organismo, como es que se cierre o se relaje la musculatura arteriolar, puede provocar una contractura sostenida del sistema arterial y provoca, si se mantienen todas las arterias cerradas, ¿qué es lo que va a provocar? Que el continente se acorta y el contenido va a tener mayor presión, ¿cierto? Entonces hay cuadros de hipertensión severa por daño neuronal, por daño del tejido nervioso, ¿cierto? La siguiente. Aquí un poco para recordar cuando existen las alteraciones paralíticas reconocidas, cuando hay falta de movimiento de una determinada región o de un determinado miembro o de una determinada área de nuestro organismo por lesión neuronal, pero clínicamente reconocidos como monoplejías, hemiplejías y tetraplejías. Se refiere a la afectación de nuestras extremidades, ¿cierto? Si un brazo no lo puedo mover, estaríamos hablando monoplejía. Si medio cuerpo no lo puedo mover, y si no puedo mover los 4 miembros, tetraplegia, ¿cierto? Son características que tenemos que reconocerlas dentro de un daño. Interpretando la característica del daño, podemos inferir el daño de qué parte y qué área del sistema nervioso está alterada. Sigue. La sensación de dolor. La sensación de dolor específicamente también es una alteración del sistema nervioso cuando se puede tener o anestesias o hiperalgesias, ¿cierto? Por la alteración del sistema de información y captación, ¿cierto? Inclusive aquí también hay una, que no está mencionado, un cuadro del miembro fantasma, ¿cierto? Eso ocurre cuando, por eso existe nuestro sistema de memoria, que en la base central existe la pierna, ¿cierto? Está ubicada, pero al individuo por alguna razón le amputaron la pierna, pero en su memoria le sigue doliendo la pierna o sigue sintiendo la pierna, ¿cierto? Es también una alteración expresiva de un daño neuronal, un daño del sistema nervioso causado por esta falta de comunicación de las áreas de captación. ¿Sabes qué pasa ahí? Bien. Habíamos dicho de que tenemos que entender un poquito la estructura y la fisiología de la neurona como célula básica y de todo el conjunto componente, ¿cierto? Por eso tenemos que recordar siempre la histología de la neurona, tenemos que entender cómo está dispuesta para entender, como dije, la patología que podemos presentar. Y actualmente pues el sistema ahora se ha abierto un tremendo campo para la neurología, para la neurocirugía, ¿cierto? Ahora ya las operaciones de neurocirugía no son tan traumáticas, ¿cierto? Porque el sistema de abordaje intracraneal, nos permite, ha evolucionado tanto que nos permite grandes intervenciones a distancia, ¿cierto? Igual como se hace la exclusión del cálculo por, ¿cómo se llama? No, laparoscópico es otra cosa, a distancia. La resonancia nos permite ubicarlo, ¿verdad? No, el láser también es a distancia, pero es una energía. Aquí estamos utilizando el
el aspecto del eco, ¿cierto? ¿Cómo destruimos los cálculos ahora? ¿Es con qué? Ese mismo sistema se está utilizando ahora para destruir tumores intracerebrales que son de difícil abordaje. ¿Ya? Tarea para ustedes averiguar cómo se llama la destrucción de los cálculos. No es con láser. La onda magnética, pero que utiliza, ¿pero cómo se llama? Es el mismo sistema que se utiliza ahora para la neurocirugía. La neurocirugía moderna ya utiliza el rayo láser, el sistema neumático y la bomba. Ya se lo abrió. Así bien. Muy bien. Entonces tengo que seguir aprendiendo y seguimos investigando. Bien, vamos a tomar un descanso para dedicarnos a la revisión de los exámenes.